Y para cerrar este primer bloque nos acompaña de forma virtual Jorge Morales de Labra, de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, quien centrará su intervención sobre el mercado eléctrico, claves y perspectiva. Hola. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, lamentar no poder estar allí acompañándoos en Extremadura, que es lo que pues, realmente me apetecería más, ¿no? Hace algún tiempo, hace un mes aproximadamente estuve por Cáceres y lamento no poder volver a estar otra vez presencialmente allí en Extremadura. Bueno, la parte que me toca, la parte del mercado eléctrico, está muy de moda en este último año. Digamos que desde seguramente nunca habíamos abierto tantas portadas de medios de comunicación como lo hemos hecho ahora. Como todos sabemos, el precio del mercado mayorista de electricidad ha alcanzado con mucha diferencia valores nunca vistos en la historia del mismo, que ya tiene más de 20 años. Bueno, digamos que hasta ahora nos parecía que un precio caro era del orden de 60 euros y durante el mes de octubre que acabamos de cerrar hemos llegado a ver casi 300 euros el megavatio hora, ¿no? Con una media del orden de 200. ¿no? Ya digo que hasta ahora un mes caro para el sector era un mes en el cual el precio del mercado eléctrico era 60. Por tanto, claro, ¿esto qué hace? Pues esto trastoca sustancialmente las decisiones de inversión de todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética, ¿no? Estáis hablando, por ejemplo, os he escuchado de aerotermia, por supuesto también de rehabilitación, es decir, de ahorro energético, y además de la posible adaptación a esos sistemas de paneles solares, ¿no? Bien, lo que estamos viendo es que efectivamente la demanda de paneles solares se ha multiplicado en los últimos meses y en particular en las últimas semanas. Es verdad que además también el apoyo por parte del gobierno, las subvenciones que vienen de Europa, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, son muy importantes y que además de estas que se acaban de comentar sobre la rehabilitación de edificios, pues permite financiar directamente la instalación de esos paneles solares, incluso las baterías. Todo esto es cierto, pero también es verdad que, por ejemplo, hay cosas como la aerotermia, pues que ahora son más difíciles de hacer que hace tan solo un año, ¿no? Sencillamente porque cuando haces esos análisis de rentabilidad, lo tienes que hacer con un precio de electricidad que a día de hoy es el doble que el del año pasado. Esto, naturalmente, perjudica las cuentas y perjudica la recuperación de la inversión de esto, ¿no? Exactamente igual pasa con el coche eléctrico. Es decir, creo que todos en el sector tenemos claro que la tendencia es a la electrificación, a la práctica totalidad de electrificación de la demanda, al menos en el ámbito doméstico. Es decir, que bueno, dejaremos de utilizar el petróleo para movernos y además dejaremos de utilizar también sus derivados, también el gas natural o el carbón, para calentarnos. Todo esto será eléctrico en los próximos años, ¿no? El problema que tenemos ahora es, claro, efectivamente, que si ese precio de la electricidad está en el ámbito doméstico en el orden de 25 o 30 céntimos el kilovatio hora, pues es mucho más difícil convencer a la población de que se cambie del gasoil a la electricidad o del gas natural a la electricidad, ¿vale? Por tanto, tenemos aquí un problema con estos precios del mercado mayorista que tenemos que conseguir. Claro, la gran pregunta es ¿cuánto tiempo se van a mantener estos precios? Es verdad que lo que hemos visto es algo que tiene mucho que ver con el mercado del gas. El gas natural, como todos también sabemos ya, pues se ha disparado en el último año de un precio medio que suele estar entre los 15 o 20 euros, que puntualmente, a lo mejor durante una semana, como pasó en enero de este año con la borrasca Filomena, pues se puede tener un incremento hasta los 40 o los 50 euros en megavatio hora, pero una cosa, ya digo, temporal, de una restricción del tráfico marítimo, bueno, pues se ha ido ya sustancialmente por encima de los 50, ¿no? Estamos en este momento cerca de los 80, entre los 70 y los 80 euros y durante el mes de octubre hemos visto durante varias semanas precios próximos a 100, es decir, precios de entre 4 y 5 veces lo habitual, ¿no? ¿Esto se va a mantener o no se va a mantener a largo plazo? Porque en la medida en la que se mantenga y se mantenga también el sistema de formación de precios del mercado eléctrico que sufrimos en Europa y en particular en España, lo que ocurrirá es que seguiremos teniendo un precio de la electricidad muy caro y poco competitivo respecto a otras fuentes, por tanto.
ya se va a mantener, pues depende en primer lugar, de factores externos. Depende, desde luego, de la política de algunos grandes productores de gas natural, como es el caso de Rusia, también el caso de Argelia. Aquí dependemos mucho de cuestiones internacionales que escapan totalmente del control, ya no solamente de España, sino en buena medida de gran parte de la Unión Europea. Y, bueno, en segundo lugar, es verdad que tenemos también poca capacidad de cambiar los sistemas de formación de precios en España. Los precios de la electricidad, como sabemos también, pues se marcan a partir de la última oferta, de la más cara que es necesaria para satisfacer la demanda en cada momento. Y, por tanto, aunque el gas natural no sea mayoritario en la producción de energía eléctrica, de hecho suele estar en torno al 20-25% del total de la producción eléctrica nacional, pues es el que en este momento está marcando y sigue marcando el precio de todas las demás tecnologías, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que, claro, el problema que tenemos es que si se mantienen los precios del gas alto, aunque tuviéramos un 1% solo de gas natural, seguiríamos teniendo el problema de los precios eléctricos altos. Por tanto, yo creo que si bien en España y en la Unión Europea tenemos bastante claro y bastante bien fijado el horizonte hacia dónde queremos ir, hacia un sistema 100% renovable, el problema que tenemos es la transición. Hasta llegar a ese 100%, fijaos que no bastaría ya no solo con que hubiera un 1% de gas natural, como he dicho ahora, sino con la mera posibilidad de que existiera ese gas, o sea, es decir, que la central estuviera ahí preparada, por si acaso alguna de las otras centrales falla, para que el coste de oportunidad capturado por otras centrales, por ejemplo la hidroeléctrica, fuera ese, y por tanto dependiéramos completamente del precio del gas natural, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que nos ha hecho ver este 2021? Bueno, pues nos ha hecho ver que hasta llegar a ese 100% con absoluta seguridad, es decir, con sistemas de almacenamiento y de gestión de la demanda que nos permitan estar seguros que si no sopla suficiente viento, no hace suficiente sol o no hay suficiente agua embalsada, podamos seguir teniendo una vida normal, ya digo, hasta llegar ahí, hasta ese 100%, tenemos que tener muy claro y planificar la transición, ¿no? ¿Qué se puede hacer en esto, ¿no? Porque, como decía antes, pues tenemos las manos bastante atadas, ¿no? Por un lado, en el aprovisionamiento de gas natural, pues somos prácticamente irrelevantes en el ámbito internacional. Por mucho que queramos afectar los precios, no lo vamos a conseguir. Y bueno, y hay una gran batalla ahora mismo en el ámbito de Bruselas de qué hacer con el sistema marginalista, ¿no? Con el sistema este que comentaba de fijación de precios mayoristas de electricidad, ¿no? Yo personalmente creo que la batalla, por lo menos en el corto plazo, está perdida, O sea, es decir, hay muchos intereses a favor de que se mantenga este sistema marginalista y veo realmente difícil convencer a una Comisión Europea que es claramente neoliberal de que cambie este modelo de fijación de precios, ¿no? La escapatoria que veo en el caso de España es la intervención de las autoridades de competencia. Voy a tratar de explicar esto en qué consiste. Vamos a ver. En España, en primer lugar, yo creo que a estos efectos deberíamos distinguir las centrales eléctricas en tres tipos. Tenemos un grupo de centrales que son previas a la liberalización del sector eléctrico. Son centrales que ya existían en el año 1997, que cuando se pusieron en marcha se les garantizó la recuperación de la inversión y que en general se puede decir que están prácticamente amortizadas. Me refiero a las grandes centrales hidroeléctricas y a las centrales nucleares principalmente, ¿vale? Este es un primer grupo de centrales. Hay un segundo grupo de centrales que serían las renovables que se han ido instalando desde principios de los 90, en el caso de la eólica, a mediados de la década pasada, en el caso de la fotovoltaica, que ya suponen una producción importante, ya estamos hablando por encima del 40% de la producción eléctrica nacional, y que típicamente la inmensa mayoría de ellas lo que han hecho es nacer en un régimen también regulado. Es decir, a través de las primas se les ha garantizado la recuperación de la inversión. No han tenido un riesgo tecnológico de que produjera más o menos su planta, pero no han tenido un riesgo retributivo, ¿vale? Y en tercer lugar tenemos las centrales nacidas en mercado, que prácticamente las que quedan, ya digo, salvo algunas pocas renovables que están ahí, la mayor parte de ellas son las centrales de gas. Estas centrales que estaban pensadas para ser el colchón durante esta transición energética, pero que nos están demostrando que son un aliado
complicado. Complicado en el sentido de que, bueno, que se pueden disparar sus precios, como están haciendo ahora mismo, y contamina, digamos, al resto del sistema, ¿no? Bueno, pues lo que yo creo es que la Autoridad de Competencia en España, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, debería reconocer estas singularidades, que por otra parte son habituales en el resto de mercados. Es decir, que se podría trabajar a nivel europeo no para eliminar el sistema marginalista, sino para restringir el sistema marginalista a aquellas centrales que han nacido de mercado y donde tiene sentido que haya una competencia por esos costes de la última unidad producida, ¿no? En el resto de centrales, a mi juicio, no tiene ningún sentido la aplicación de este sistema, ninguno. En primer lugar, las centrales antiguas no son replicables. Las anteriores a 1997 tienen un problema gravísimo, que es esto, que nadie puede llegar ahora y construir una central nuclear, mucho menos en las condiciones en las que se construyeron en los años 80, las que están funcionando actualmente. Tampoco se pueden construir centrales hidroeléctricas, mucho menos anegando pueblos enteros, como se hizo en los años 50 del siglo pasado, ¿vale? Por tanto, la base del sistema marginalista, que es, hombre, si la central más cara es la que fija el precio, en un sistema de competencia, esto lo que hace es que promueve que todo el mundo trate de disputar esos beneficios a las centrales que están por debajo, de las que no tienen, digamos, esos costes de la central más cara y que se están forrando, para entender, ¿no? Entonces, claro, la lógica económica de la Comisión Europea es dejémoslo así, porque esto lo que va a hacer es incentivar que cada vez haya más renovables baratas que compitan con el gas natural y, por tanto, vamos a acelerar la transición energética, ¿no? A mi juicio es un grave error. Las renovables efectivamente son mucho más baratas que el gas natural, pero para desarrollarse masivamente requieren sistemas de apoyo estables, y no mercados locos, que en un momento determinado fijen 200 euros el megavatio hora y al día siguiente 30. Creo que esto es perjudicial para las renovables y para las fósiles también. Es un problema grave para todo tipo de tecnologías, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que yo creo que debería existir? Bueno, pues un sistema, en primer lugar, que reconociera que al ser esas centrales irreplicables no pueden funcionar en un sistema de libre mercado, es completamente imposible. Esto además, claro, lo que da lugar es a una ventaja competitiva enorme. Fijaos que ahora, por ejemplo, las centrales, las eléctricas que son titulares de esas centrales, pueden vender su energía a los consumidores finales con independencia del precio de mercado. Lo pueden vender en relación a su coste. Es decir, si yo soy una central eléctrica y tengo centrales nucleares y hidroeléctricas y mi coste medio es, pongamos, de 30 euros, a mí me da igual que el precio de mercado esté en 200 o en 120. Yo vendo la energía a partir de mis 30. Es decir, yo si, por ejemplo, puedo colocar esa energía en el mercado a 60, pues estoy ganando un 100% de margen, ¿no? El doble, estoy vendiendo al doble del coste que tengo, ¿no? Esto, ya digo, en un sistema de competencia perfecta no tendría mayor problema porque habría otras empresas que vendrían y harían lo mismo, pero como no se pueden replicar las centrales hidroeléctricas y las nucleares, pues tenemos un problema serio, muy serio, de competitividad en la medida en la que los precios de la competencia, los precios de referencia de competencia, sigan siendo tan elevados. Fijaos que ya no hablo de los 170 euros en el que estamos ahora mismo, sino que es que el año que viene, la cotización de todo el año que viene está por encima de los 100 euros. Por tanto, el resto de empresas que no tienen esas centrales y tienen que vender energía se ven obligadas a venderla a partir de 100 euros, mientras que hay una parte de la energía del sistema que son estas empresas privilegiadas que hemos pagado entre todos, además, que no tienen competencia posible y que pueden vender a partir de 30 euros megavatio hora ganando dinero, ¿no? Esto yo creo que es una asimetría enorme que el regulador debería corregir. Y en segundo lugar, tenemos las renovables, estas que han estado a precio garantizado, ¿no? En este momento se está discutiendo entre las asociaciones renovables y el gobierno el nuevo mecanismo, porque evidentemente ya se ha visto que es absurdo. Es absurdo que lo que esté ocurriendo ahora es que encima las renovables esas estén acelerando la recuperación de sus inversiones, ¿no? No están ganando más porque lo que están cobrando de más ahora se les va a descontar en el futuro, pero están, como digo, anticipando esa recuperación de la inversión, ¿no? Parece claro que esto no va a seguir así a partir de 2022, a partir de enero, el sistema va a cambiar y las renovables yo creo que están abocadas a recibir un precio fijo, ¿vale? Y por tanto, estas sí estarían exentas de ese mecanismo marginalista, ¿no? Por otra vía, ¿no? ¿Qué es lo que yo creo que debería hacerse? Bueno, fijar ese precio fijo, pero durante toda la vida útil de la instalación. No solamente, o sea, si a una central fotovoltaica, pongamos, le quedan 10 años de vida útil, en el cual va a seguir cobrando sus primas y su retribución regulada, a mi juicio lo que debería hacerse es extender esa retribución
con otros valores, por supuesto. No, una vez recuperada la inversión, cobraría mucho menos dinero del que está cobrando ahora, pero en ningún caso volver al mercado o ir a un mercado que está diseñado para combustibles fósiles en tecnologías que han gozado durante gran parte de su vida de una retribución regulada que les ha garantizado la inversión. De ser así esto, efectivamente, volveríamos a estar en un sistema en el cual la parte del combustible fósil sería cada vez menor, en este momento del 25%, pero claramente reduciéndose año tras año, y por tanto el impacto en nuestras facturas eléctricas de las subidas y bajadas de precios internacionales sería mínimo. Y esto realmente ayudaría a la transición energética y fomentaría que se electrificara masivamente la demanda, en particular en el ámbito doméstico. Porque entonces sí, entonces no habría dudas de que cada vez iríamos a una electricidad más barata y además con una fuente de energía renovable. Por tanto, tendríamos todas las necesidades, digamos, y todas las ventajas que está esperando el consumidor, gozar de una fuente autóctona, una fuente limpia y además una fuente barata y estable de precio. Así que desde aquí me agato a esa reforma urgente en el sistema eléctrico para evitar que yo creo que los inevitables vaivenes que van a tener los combustibles fósiles en lo que es ya su época final, ¿no? Están viviendo los estertores de su vida, ¿no? Y claro, van a dar coletazos durante estos años que todavía les queden, ¿no? Entre otras cosas porque las compañías que tienen que invertir en la perforación de pozos de petróleo y de gas natural cada vez tienen más difícil obtener dinero para hacerlo. Con lo cual, estamos abocados a un desacoplamiento entre oferta y demanda de combustibles fósiles durante esta transición energética. Y a mi juicio, lo que es urgente y muy necesario para la transición, insisto una vez más en España, es desligar esos estertores y esos coletazos de los combustibles fósiles que, sin lugar a dudas, vamos a seguir viendo en los próximos años, de lo que nos interesa, que es la transición energética a un 100% renovable más rápida y más limpia. Muchas gracias.